Attitudable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman sus trabajos y la forma de vivir hoy. Hoy es el inicio de un nuevo año, el 2026, que vamos a dar comienzo con nuevos episodios de autores, autoras que admiramos y que de alguna manera nos ayudan en esta evolución y transformación del lingüista en la actualidad. Hoy tenemos la felicidad de tener con nosotros a Emilia Alegre. Emilia, bienvenida a Attitudable Podcast en español. La conocí a Emilia formalmente el año pasado en persona en un simposio que se realizó aquí en Buenos Aires, en Argentina. Ella dio una charla sobre el tema que ahora nos va a detallar más y es autora de un libro que me encantó porque es algo para mí distinto de lo que venía leyendo y de lo que estoy acostumbrada, así que con un poco de sorpresa y sin dar más detalles, damos la bienvenida a Emilia. Bienvenida, Emilia. Gracias, Dolo, qué hermoso estar acá y sobre todo poder estar charlando de estos temas que son tan importantes todavía. Así que gracias por el espacio. Sí. Vamos brevemente a presentarte para los que aún no te conocen. Emilia es traductora pública nacional de inglés, pero en la práctica Emilia es creadora de contenidos digitales. Fue transicionando su rol desde traductora a copywriter para finalmente convertirse en content designer, especializada en mejorar productos digitales desde las palabras. Trabajó en empresas como Naranja X, Mercado Libre, PayPal y Expedia. Actualmente trabaja como líder técnica de contenidos para Bitso, ¿no? Que es una app financiera de inversiones. Se especializa en empatía de género y es autora del libro UX Writing con empatía de género, donde muestra las 12 técnicas para escribir de forma no sexista sin usar el típico signo de arroba, la E, la X, ¿no? Bueno, y tiene un perro que es su fiel compañero, Fortunato, y un fuerte amor por el poder de las palabras, el feminismo y el dulce de leche. Bienvenida de nuevo, Emilia. No está Fortunato, ¿no? Para conocerlo por ahí. Fortunato está acá siempre, ahí lo voy a llamar. Vení, vamos, vení. Ay, está durmiendo bueno. en el sillón. Ay, pobre. En cualquier momento se suma, así que aparece. Qué bueno. Bueno, Emilia es de Córdoba. Estudiaste traductorado allá, ¿no, Emilia? En la Universidad de Córdoba. En la Universidad Nacional de Córdoba. Hice el traductorado y el profesorado, las dos, porque tenían muchas materias en común, pero siempre me gustó más el traductorado. Qué bueno. Y contanos primero, vamos un poco, cómo transicionaste esto que decís de tu rol de traductora, como la gran mayoría de nuestra audiencia, que empezamos quizás trabajando como profesores, traductores, a este nuevo papel que tenés hoy. Bueno, fue la verdad un camino muy hermoso y gracias a la posibilidad de que me dieron en distintas empresas. Yo empecé en una empresa de marketing digital como traductora y justo tuve que cubrir a un compañero que era copywriter, redactando algunos textos publicitarios y ahí como que descubrí que me gustaba escribir y que me gustaba escribir para la publicidad. Entonces, de a poquito me fui metiendo, estuvo el espacio también, o sea, tuve mucha suerte de estar como en el momento justo y empecé a trabajar un poco más en ese rol. Después me cambié de trabajo y pasé a Naranja X y ahí ya pasé como copywriter, como más enfocada en este mundo de la redacción publicitaria. Me sentía medio chanta porque no había estudiado eso, pero de alguna forma el traductorado tenía una base fuerte que me ayudó a tener muchas estrategias de escritura que son importantes, así que me agarré de eso y también hubo mucho de ser autodidacta y empezar a entender el rubro. Ahí empecé a crear guías de estilo para definir formas de redactar para mantener consistencia, como que me metí un poco más en ese mundo técnico de la escritura.
Y justo también se empezó a mover el mundo del UX en Córdoba y en la empresa de Naranja X se estaba armando el equipo. El de UX, de diseño, ya estaba armado y empezaron a buscar incorporar la parte de contenido, de UX Writing. Y como yo tenía experiencia en contenidos y realmente era una profesión que no tenía una carrera ni un desarrollo previo y era todo muy nuevo, encontré la posibilidad, justo mi jefa era una persona muy generosa y me permitió también explorar eso, me dejó como salirme de donde estaba y hacía muy poco que estaba en el rol de copywriter, siempre se lo agradezco porque fue muy generosa en el sentido de dejó ir un perfil que había encontrado para el trabajo que ella necesitaba y tuvo que ponerse a buscar a alguien nuevo y me dejó a mí explorar el UX. Y aprendí lo que sé ahí, gracias a mis compañeras, mis compañeros, fue muy... El UX en sí es muy de trabajar en equipo, suena muy de cliché, pero realmente es así. Y ahí fui aprendiendo y me metí cada vez más. Y por eso, bueno, ahora me quedé en este rubro. Qué bueno, para los que no saben, UX, ¿qué significaría, Emilia? Son las siglas que representan experiencia de usuario, que ahora con empatía de género se usa más experiencia de la persona usuaria, pero básicamente es todo lo que implique la creación de una aplicación desde el lado del diseño. Y cuando digo diseño no me refiero solo a la parte visual, sino también el contenido se lo toma como diseño a través de las palabras. Hay mucho también de análisis, de generar arquitectura de información, reglas como guías de estilo para mantener consistencia. O sea, hay mucho de arquitectura de información y un gran porcentaje del trabajo del UX Writing es analizar. Entonces, diría que el UX es una combinación de 3 profesiones: diseño, escritura e investigación, que es como el equipo que nos brinda datos de qué necesitan las personas o cómo interactúan con nuestra aplicación para hacer cambios. Y esas 3 profesiones crean el mundo del UX desarrollando principalmente aplicaciones. Qué bueno. Claro, tan distinto, ¿no? Porque la carrera nuestra era primero solitaria, ¿no? Todo era aislado y ahora movilizarte y trabajar siempre más en equipo, como decís, con gente, con distintos puntos de vista y poner Sí, de acuerdo todo, ¿no? Qué sí, es muy desafío. lindo. Lo que tienen en común un poco las profesiones que yo noto es que en el mundo de la traducción siempre como que tratamos de esconder nuestra voz como escritoras de alguna manera porque tenemos que llevar a la luz la voz del texto original y estamos como escondidos ahí atrás de lo que traducimos. Y en el UX pasa algo relativamente similar en el sentido que tenemos que escribir textos que sean tan intuitivos que no parezca que hay alguien escribiéndolos. Eh, por ejemplo, uno de los contenidos principales que escribimos son los botones de acción, donde ponemos continuar, comprar, ese tipo de cosas. Y nadie se da cuenta de que está leyendo quizás la palabra continuar, le haces clic y ya sabes que ahí vas a continuar y ese es un poco el rol, ¿no? Como estar con las palabras justas para guiar a las personas en lo que tengan que hacer en la app sin que se den cuenta que hay alguien atrás escribiéndolo. Claro, ¿y cómo se nota eso? Porque hay apps mucho más amigables y más fáciles, ¿no? De entender que otras. Porque a veces, Totalmente. como decís, hay palabras, y me encantó una de las tantas cosas que escribís, que no es solo las palabras, sino cómo el otro recibe esa palabra, ¿no? No solo lo que estás escribiendo, sino pensar cómo el otro lo va a entender y descifrar y poder aplicar. Sí, incluso la profesión nace por textos bastante técnicos que empezaron a aparecer en las aplicaciones, como por ejemplo un mensaje de error no sé, error de verificación.
y todo un texto súper técnico explicando que no se podía validar ciertas cosas y el botón era OK, y la persona que leía eso no entendía qué estaba pasando. Y eso empezó a generar fricción, las personas no podían quizás completar lo que tenían que hacer en la aplicación, y un poco el UX Writing viene a solucionar eso. Si hay un problema de conexión de internet, te voy a explicar qué es lo que está pasando y cómo solucionarlo, cómo salir de ese error para continuar con lo que querías hacer en la aplicación. Claro. Y vos, aparte de todo tu trabajo diario, también escribiste, sos autora de un libro que ya tiene unos años y luego sacaste la actualización, diríamos, o la última edición el año pasado. Sí, me metí justamente en este trabajo de Naranja X, más o menos en el 2018. Estuvo como muy fuerte toda la movida feminista en Argentina por la lucha del aborto legal, y la verdad es que yo no estaba muy metida en ese mundo, y me empezó a interpelar mucho, me gustó mucho todo por lo que se peleaba. Y yo obviamente siempre conecto todo a las palabras, y me empecé a preguntar por qué la gente tenía tanto rechazo por el lenguaje inclusivo, y empecé a entender un poco los motivos que había detrás de eso, y un poco lo que yo hago en el UX y en mi trabajo es buscar soluciones. Y un poco la idea del libro surge en base a eso, buscar una solución para este rechazo que se generaba con respecto al lenguaje inclusivo, que principalmente viene con estas tres técnicas que vos mencionaste, el símbolo arroba, la E o la X, que es como que gritan en voz alta inclusión. Y eso genera un rechazo en muchas personas que o no lo entienden o no les interesa. Y un poco lo que yo propongo en el libro es otras técnicas que hacen un poco lo mismo que mencionaba recién de el rol de una traductora o de una UX writer, de estar como en silencio haciendo el impacto, generando el impacto. Porque las técnicas, por ejemplo, por decirte que algo que aparece en muchas aplicaciones, bienvenido, Emilia, ni siquiera algunas logran coincidir con el nombre, cambiarlo a te damos la bienvenida, que es una de las técnicas para frasear, y no estoy gritando que estoy siendo inclusiva con eso, lo estoy haciendo de una forma tan intuitiva que pasa. Entonces, ese es un poco el objetivo y cómo nació el libro. Claro, sobre todo en nuestro idioma, ¿no? En español, que tenemos como que no es tan fácil, como vos decís, parafrasear o dar esa idea de inclusión sin sonar por ahí intimidatorio, o quizás a algunos les guste más o menos, Sí. pero qué interesante. Y vos definís en tu libro, lo tienen que leer, está disponible en distintas librerías, en el Colegio de Traductores, en la Feria del Libro también estuvo, pero quisiera que vos nos cuentes, Emilia, aunque sea alguna, de estas 12 técnicas que vos detallás, y por qué es importante esto, ¿no? Este enfoque práctico que le das en el libro. Las 12 técnicas, si bien están enfocadas principalmente al mundo del UX, se pueden enfocar en cualquier ámbito, eso es lo lindo, porque la idea es, no son técnicas súper específicas para copiar y pegar, sino es como para ayudarte a pensar y a generar esta creatividad que requiere. Una es esta que mencionamos de parafrasear, que es la más simple y la que hacemos en el día a día sin darnos cuenta posiblemente. Y otra que me gusta mucho es la de crear neologismos o palabras nuevas, que es bastante fácil de hacer en el mundo de la tecnología, en el UX, en las aplicaciones. Y yo en el libro doy el ejemplo de Rappi, que no sé si ellos lo hicieron intencionalmente o fue casualidad, pero bueno, yo lo muestro como un ejemplo. Ese tipo de aplicaciones tienen el problema de hablar de repartidor en masculino genérico, y una forma muy creativa que Rappi
usó para no solamente darle su toque de marca a la experiencia, sino de no mencionar géneros o sexos, es decir, tu Rappi está en camino. Entonces la palabra Rappi como que adquiere una nueva acepción de repartidor, pero no tiene marcas de género. Entonces, de alguna manera, ayuda al mismo branding porque crea un universo de palabras relacionados a la marca y me parece una forma recreativa de generar inclusión de vuelta sin hacer alarde de eso para que no genere rechazo. Qué bueno, claro, y cómo algunas marcas lo logran y otras no, al contrario, ¿no? Hacen todo mal. O no sé Para, si todo mal, pero no lo saben, hay mucho desconocimiento o mucha sensación de, no, yo a mí no me interesa la inclusión porque voy a perder gente, porque hay gente que está en contra y voy a perder clientes. Y si supieran que en realidad van a ganar más, lo verían de otra forma. claro, es verdad. Emilia, y me encanta también esta nueva o última edición que agregás toda una parte sobre un nuevo capítulo sobre inteligencia artificial, que es el tema, ¿no? Creo que para todas las profesiones y lo que estamos viviendo. ¿Vos considerás o cuál es tu actitud ante todo esto nuevo, este paradigma y esta ayuda o no ayuda de la inteligencia artificial y sobre todo como profesional del lenguaje para la redacción digital? ¿Qué representa para vos la IA? Para mí es un gran copiloto y tengo una adopción muy fuerte, pero muy crítica también, porque entiendo que, o sea, no la veo como una amenaza a mi rol, sino todo lo contrario, es realmente una herramienta que eleva mi trabajo de maneras increíbles porque me permite dedicar más tiempo a la creatividad y resolver cuestiones más automáticas, más fácil. Pero siempre con, como digo, una adopción crítica porque la IA refleja los mismos sesgos que tenemos afuera de la inteligencia artificial, porque en definitiva somos las mismas personas que subimos contenido, que creamos contenido, que la alimentamos. Entonces, si tenemos sesgos en el día a día, también va a estar en la IA y se ve. Eso hay que usarla con cuidado también en ese sentido. Sí, es cierto, porque a veces uno tiende a ser más holgazán y de pedirle todo a la IA y olvidarse de pensar, ¿no? De poder, a ver, ¿cómo contesto? No, pensar como hacíamos siempre, ¿no? Porque ahora todo es hasta lo más fácil de, no sé, responder a un correo electrónico. Sí, y Todo. también tiene que haber mucha mirada ética también en cómo la usamos, qué tipo de información compartimos, qué hacemos con esa información, porque realmente somos las personas que la usamos las que tenemos la última palabra y no podemos confiar ciegamente en lo que nos da, sino usarla como un gran copiloto, como una herramienta, como quizás antes usábamos, por decirte, un diccionario para usar más sinónimos en nuestra escritura. Hoy evolucionó muchísimo y muy alejada de un diccionario, entonces es importante saber dialogar con la inteligencia artificial. Exacto. Emilia, nuestro idioma, o sea, el castellano no es sexista, ¿no? Pero el uso que le damos por ahí, consciente o no consciente a algunas personas sin darnos cuenta, ¿y cómo pensás que podemos, como, no sé, individuos que no trabajamos por ahí específicamente en contenidos digitales, tomar conciencia de este uso del lenguaje y aplicar tus técnicas o alguna en nuestra comunicación diaria para poder ser, ¿no?, más inclusivos? Yo creo que lo más importante es empezar a prestar atención. O sea, realmente si hay un interés por la empatía, yo le llamo
empatía de género porque lo acomodo dentro del mundo del UX, que habla de una metodología que se llama Design Thinking, que es como el detrás de escenas para diseñar aplicaciones, y el primer paso es empatizar con las personas para las que diseñamos. Por eso como que no hablo de perspectiva de género, que sería como el término correcto para hablar de esto. Yo me tomé esa licencia. Entonces, en esa empatía es prestar atención a quién estoy hablando, porque muchas veces hablamos en automático, no hay una maldad detrás del sexismo muchas veces. Muchas otras, no sé si me atrevo a decir maldad, pero sí una intención de marcar una postura. Entonces creo que lo importante es eso, prestar atención, y una vez que empezás a prestar atención ya lo ves en todos lados. Y las técnicas, como te decía, te ayudan a mover un poco el cerebro, la creatividad, aunque muchas son enfocadas en el mundo del UX, se pueden tomar las bases de esas técnicas y aplicarlas a, no sé, un estudio contable. Yo he charlado con personas de muchas profesiones que me cuentan que las han podido aplicar, quizás no a las 12, pero sí a algunas. Al menos la de parafrasear sé que se puede en todas las profesiones. Y eso es lo importante. Y siempre buscar o priorizar la claridad antes que la complejidad. Cuando por ahí usamos técnicas que complejizan la lectura o que generan alguna traba, ahí no sirve. Entonces es buscar otras alternativas. Yo siempre hablo de evitar estas 3 técnicas que salieron primero, la E, la arroba o la X, principalmente por una cuestión de accesibilidad web. No tengo nada en contra con estas técnicas, más que esta recomendación de, si las usas, estás siendo muy explícita con que estás incluyendo, y eso tiene sus consecuencias. Pero principalmente por cuestiones de accesibilidad, que, por ejemplo, el arroba no se lee bien en todos los lectores de pantalla, entonces le generas una traba a la persona que está accediendo a tu contenido a través de su sentido del oído. Entonces, tener en cuenta esas cosas también es parte de diseñar estas experiencias de forma inclusiva. Nos invitas a ser más creativos, ¿no? A ser más conscientes y más creativos, Y utilizar más. a jugar con el español, que realmente, como decías, y que es algo que menciono en el libro, dando un ejemplo de una historia, la realidad es que el español es un lenguaje muy vasto y tiene muchas Muy rico. aristas para usar. Y la forma en la que decidimos usarlo es sexista o no es sexista. Así que de ahí parte todo. Sí, es nuestro uso y me encanta la palabra empatía. Me parece que hoy, sobre todo, ¿no? El tener esa empatía hacia la palabra, hacia el otro, hacia el uso, hacia los contenidos es fundamental. Y Emilia, para ir cerrando, me encantaría que nos compartas cómo este canal se basa sobre todo en la actitud como traductora, como autora, como creadora, artista que sos. ¿Cuál es hoy, en este momento, tu actitud o la actitud que vos tomás en este rol cuando tenés estas obras de arte, estas apps que estás siempre diseñando? Y qué linda pregunta primero. Como escritora diría que siempre mi actitud es como intuitiva y creativa, porque busco escribir para descubrir y también para brindar soluciones. Entonces como que tiene algo de lo emotivo y algo de lo funcional también, que está atado a mi profesión, porque en la aplicación para la que trabajo ahora, que es Bitso, es una app que vende criptos y ahora se está abriendo el mundo de las acciones. Yo tengo que lograr que las personas que entren, si no tienen experiencia, se enganchen y logren comprar su primera cripto y hacer trading y un montón de cosas que yo hasta hace muy poquito no entendía. Entonces, hay mucha exploración ahí en la forma de escribir.
como editora, que también es parte de mi trabajo como UX Writer y como autora de mi libro, soy bastante exigente, como que trato de pensar en el objetivo de las cosas que escribo, de realmente transmitir lo que quiero transmitir o lo que la persona necesita. Si es una aplicación, esto más funcional; si es una obra, en el caso de mi libro, es más técnico, entonces es enseñar. Ahora estoy trabajando en un libro nuevo que es más de bitácoras y de historias cortas, Qué lindo. con un poco de ficción, y ahí el objetivo es otro, ahí es entretener, conectar. Entonces como se van cambiando los roles según la tarea que estoy haciendo. Sos muy versátil, te vas Sí. adaptando. Sí, eso también fue lo que me ayudó a hoy estar en el mundo del UX, porque si yo me hubiese quedado encasillada como traductora, posiblemente hubiese crecido dentro de ese rol, pero no hubiese encontrado todas estas puertas que las pude abrir gracias a lo que estudié, pero también a estar disponible para animarme a probar cosas que no sabía, que se pueden aprender. Así que también esto es una invitación a todas las personas que estén en el mundo de la traducción, que es mi mundo, a que se animen. No digo que se vengan al mundo del UX, pero hay muchas cosas para hacer desde la traducción, conectado al UX, y principalmente que no gane el miedo a nos van a reemplazar, porque hay mucho para hacer todavía. Qué bueno, es muy inspirador todo lo que decís, porque también, viste, hay colegas que están muy bien y otras que no, entonces cómo no tener pánico, sino pensar que la formación que tenemos y de tantos años de experiencia y de estudio pueden transformarse o evolucionar, ¿no? Hacia por ahí lo que más disfrutamos y nos gusta, y podemos hacer así como vos, sentirte realizada, pero utilizás lo que aprendiste en tu primera carrera y seguiste investigando, desarrollando y creciendo en estas nuevas profesiones. Exactamente, sí, de eso se Me trata. encanta. Emilia, ¿y dónde te puedes seguir o saber más de vos, de tu próximo libro, de todo lo que vas haciendo? ¿En qué redes sos más activa? Principalmente Instagram, en emilia.estaescribiendo. Ahí comparto mucho contenido ñoño sobre el español, palabras, Me encanta. etimologías, y también el lado más técnico de UX. Hago análisis de algunas aplicaciones, mensajes, carteles que veo en la calle. Hablo mucho también de empatía de género y subo algunas bitácoras, que es como la antesala a este libro que se viene, así que hay un poco de todo. Qué bueno. ¿Y cuándo pensás publicarlo o darlo a la luz? Y no tengo idea cuánto me va a llevar. Ya tengo las historias armadas en mi cabeza, sé de qué quiero hablar. Van a ser historias cortas de temas cotidianos, con un toque de ficción. Y la idea es, ya tengo el primer capítulo escrito, y la idea es que sean bien cortitos, para que sean consumibles rápido, pero que tengan esta cuestión de me identifico en eso. A mí también me pasó, porque bueno, en definitiva, tengo muchas historias para contar, así que es hora de compartir. Así que no sé cuánto me va a llevar, pero estoy en eso. Qué bueno, bueno, esperamos ansiosas, ya lo vas a contar o a publicar Acá es la cuando... primera vez que lo cuento. No lo ¡Ay, había... qué bueno! Primicia, primicia. Pronto, pronto, pronto llega. Sí. Muchísimas gracias, Emilia. Muchas gracias por Gracias, tu Lore. tiempo, por todo lo que nos contás. Y seguimos conectadas. Sigan a Emilia. Me encanta tu cuenta de Instagram. Compartís Gracias. todo y es muy educativo y también divertido, como decís, los distintos tipos de historias y Gracias. publicaciones. Muchas Gracias gracias, Emilia. por la charla. Gracias a todos por escucharnos y pronto sigan atentos que sigue la próxima entrevista. Muchas gracias.